Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En la clase anterior estuvimos revisando lo correspondiente a los vasos arteriales y venosos del miembro superior. Revisamos todo lo que sería, al menos de forma general, vimos los vasos principales que van a ir formando los paquetes vasculonerviosos del brazo, el antebrazo y la mano. Sí, en la mano pues los vemos a grosso modo, ya que es bastante complejo. Si se han fijado, cada uno de los vasos tiene una gran cantidad de ramas. En el caso de la mano, pues la irrigación también va a ser un tanto complicada. ¿Por qué? Porque la mano tiene muchas porciones móviles, es bastante compleja, entonces ya va a llevar muchos músculos, muchos nervios, muchos vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, para llevar a cabo un adecuado drenaje. Recuerden que solamente estamos revisando, pues si acaso, someramente el recorrido de las arterias y las ramas que estos van generando. Hay que destacar que las ramas, las colaterales que he mencionado con tanto repetición, tal vez tienen sus propias colaterales, entonces estamos tratando de no verlo tan a detalle, ¿sí? Además, pues si se han dado cuenta, por ejemplo, ayer que vimos las arterias, la axilar, la braquial, humeral, la radial, la cubital, cada una pues tiene entre 5 y 6 ramas diferentes, incluso más. Entonces, si lo multiplicamos para darnos una idea de cuántos nombres hay que memorizarse, son aproximadamente unos 50 y algo nada más en el brazo. La pierna es más o menos igual de compleja y tiene más o menos la misma cantidad. Entonces, insisto, esto es más de memorizarlo que de entenderlo. Lo único que habría que entender es cuántas ramas tiene cada arteria. Ahora, la última vez que hablamos de la arteria aorta, pues les comentaba que tenía 3 ramas terminales, que es la sacra media y las dos arterias ilíacas primitivas, tanto izquierda como derecha. Las ilíacas primitivas vienen a ser como que el equivalente de las carótidas, pero en la pelvis. Ahora vamos a ir viendo una por una para ir bajando por la pierna. Recordamos, la arteria sacra media va a encontrarse precisamente en la parte posterior de la pelvis, recorriendo de forma paralela y siguiendo la trayectoria y curvatura del hueso sacro. Se va a considerar como una de las últimas ramas, junto con las ilíacas primitivas, son las ramas terminales de la aorta. Sí, va a nacer un poquito por encima. Sí, más o menos sería por aquí. Un poquito por encima de la bifurcación que da la aorta para dar origen a las dos ilíacas primitivas. Y va a descender por donde va a descender por algunas de las vértebras lumbares finales, como serían la cuarta y la quinta. Va a recorrer todo el sacro y todo el coxis. ¿Sí? Y se va a encargar de irrigar el territorio correspondiente a la parte posterior del recto. Ahora, las ilíacas primitivas son ramas terminales de la aorta y se van a bifurcar, o se va a encontrar esta bifurcación del origen de estas ilíacas primitivas a nivel de la vértebra lumbar número 4. Podríamos decir que a 2.5 centímetros por debajo del ómfalo o del ombligo, aunque recuerden que anatómicamente el ombligo es un punto que pues no es muy fidedigno, ya que hay personas que tienen el ombligo más arriba o más abajo. Estas se van a dividir en dos, a su vez, ¿sí? No dan ramas colaterales, sino que tienen dos ramas terminales, que son las ilíacas externa e interna. Esto lo vemos claramente en el dibujo. Sí, aquí en verde, esta sería la ilíaca primitiva, verde que se vea. Esta es la ilíaca primitiva y hay un punto en donde nos va a dar esas dos ramas que menciono. Esta, en rojo, es la ilíaca interna y esta en morado es la ilíaca externa. Y estas mismas a su vez pues nos van a dar más ramas.
Por ejemplo, la pequeña arteria sacra media que mencionábamos hace un momento nos va a dar estas ramas, ¿sí? Nos va a dar un total de 4 ramas. Aquí estamos viendo en esta diapositiva las ramas que da y qué territorios van a irrigar. Entonces tiene 4 ramas, que son una rama dorsal, una rama espinal, una rama lateral y las sacras laterales. Recuerden que la sacra media se parecen, ¿sí?, a lo que era la aorta cuando nos daba las ramas intercostales. Esto va a terminar en un lugar llamado glomus o cuerpo coccigio, ¿sí? Ahora, la rama dorsal nos irriga los músculos espinales. La espinal se va a meter por el agujero intervertebral para irrigar los contenidos del conducto medular. En la rama lateral nos irriga los músculos psoas mayor y el músculo ilíaco. Las sacras laterales se meten a los agujeros o forámenes sacros, ¿sí? Y nos va a dar ramos viscerales que a su vez nos van a irrigar la cara posterior del recto. En esta imagen pues podemos ver más cómo va corriendo esta sacra media. Sí, aquí la pueden ver señalada. La podemos marcar en morado. Es esta. Sí. Ahora, el miembro superior, al igual que el miembro superior, nos va a generar o va a estar formado igual por arterias que son básicamente, no son pares, salvo si acaso por las ilíacas, que son las únicas pares, las ilíacas interna e externa. ¿Sí? Y pues el sistema principal, o lo que la que nos va a interesar seguir en el recorrido, va a ser precisamente la arteria ilíaca externa. ¿Por qué? Porque la externa se va a ir a dar la irrigación de la pierna, mientras que la interna nos genera una especie de sistema secundario que va a irrigar, ¿sí?, los órganos del hueco pélvico. ¿Sí? Este sistema externo principal de la arteria ilíaca externa nos va a comprender las arterias desde la femoral, la poplitea, las tibiales, la dorsal del pie y las plantares. ¿Sí? Son técnicamente pues los equivalentes a las arterias que vimos en el brazo. En esta imagen lo que estamos viendo es prácticamente un corte lateral del hueco pélvico. Distinguimos, por ejemplo, aquí estos huesos en morado son los huesos que corresponden al hueso ilíaco. ¿Sí? Ya vemos entonces las arterias que están en el interior. Estas arterias del interior van a ser todas ramas de la ilíaca interna. ¿Sí? Vemos aquí cómo se bifurca. Esta es la ilíaca primitiva y cómo nos da la interna y la externa. Aquí está la bifurcación. La externa la tenemos aquí cortada. Entonces nos va a dar un total de 4 ramas que se van a encargar de irrigarnos el interior de los huecos del hueco de la pelvis. Tenemos aquí entonces una arteria glútea superior y una arteria glútea inferior. ¿Sí? A la superior se le puede llamar glútea y a la inferior se le puede llamar isquiática. ¿Cuáles son? Las vemos aquí en estos dos números. Esta primera aquí en rojo es la glútea superior y esta en verde es la glútea inferior. ¿Sí? Tenemos la obturatriz que va a irse a meter al agujero obturatriz. La podemos ver claramente aquí. Es esta pequeña rama. Esta obturatriz va al agujero obturatriz que se forma entre el isquion y el ilion, en la conjunción de los tres, por debajo de la acetábula, en la conjunción de los tres huesos que conforman el hueso ilíaco. Y por último pues tenemos la arteria pudenda interna. Vamos a cambiar de color. Esta es la pudenda interna. ¿Sí? Cada una tiene su territorio a irrigar y tiene su función, obviamente. Luego el sistema de la ilíaca externa. ¿Sí? Aquí vemos rápidamente algunos de las principales. Primero tenemos la femoral anterior. Perdón, la femoral o la cara anterior, el que se encuentra en la cara anterior del muslo. Va a darse esta, se va a convertir la ilíaca cuando pasamos el anillo crural. El anillo crural es una situación formada por ligamentos, lo podemos ver aquí en esta zona. Eso es el ligamento crural o el anillo crural,
que pues eso se encuentra en la ingle. Por debajo de este encontramos la femoral, es la arteria más grande de la pierna, ¿sí? Del miembro inferior. Es relativamente profunda. Como todo el sistema arterial va a ser igual, va a ser profundo, ¿sí? Y esta femoral a su vez nos va a dar una pequeña rama que se llama femoral profunda, que está todavía más abajo en el músculo, cerca del hueso. Sí, a su vez también nos va a dar lo que es la arteria poplitea más abajo. Esta arteria femoral se convierte en poplitea más abajo, ¿sí? Pero girando sobre su propio eje para irse a meter en la parte posterior de la rodilla, ¿sí? Aquí la vemos, es donde se convierte en poplitea. Más adelante, esta poplitea nos va a dar dos arterias tibiales que van a irrigarnos a la tibia, una anterior y una posterior. ¿Sí? Son las que están marcadas como el número 3. Más abajo todavía, estas tibiales, de estas tibiales se obtiene las peroneas. Recuerden que en la pierna tenemos el equivalente al radio y el cúbito, entonces tenemos dos arterias para la tibia, una anterior y una posterior, y una arteria que sigue, que es rama de las tibiales para irrigar al peroneo. Y más abajo, estas dos arterias, tres arterias, nos van a dar las dorsales del pie, ¿sí? Y las plantares del pie. Y así ya cubrimos todo el miembro inferior. Ahora, cada una de estas arterias tiene a su vez sus propias subdivisiones. La arteria femoral profunda, recuerden que es una rama directa de la arteria femoral que encontramos en la cara anterior y lateral del muslo. Esta nos va a dar a su vez la circunfleja femoral. Ya habíamos visto una circunfleja cuando estábamos viendo el brazo, que tenía o estaba formada por dos ramas que abrazaban el cuello anatómico del húmero. En este caso, esta arteria femoral profunda nos va a dar una arteria circunfleja femoral lateral que se va a dividir a su vez en dos, en una transversa y en una ascendente. ¿Sí? ¿A qué van a irrigar? Pues van a irrigar músculos de esta región, tales como el tensor de la fascia lata, el glúteo y algunas ramas que se dan para el glúteo mayor, y nos va a irrigar la articulación propia de la cadera y algunas que van a irrigar el periósteo de todo el fémur. Luego tenemos una segunda rama de esta arteria femoral profunda que van a ser ramos descendentes de la arteria circunfleja, ¿sí? Que van a bajar por el resto de la pierna, pero por la cara externa, para irrigarnos al cuádriceps. Luego tenemos en la tercera una circunfleja femoral media. Entre la femoral media y la femoral lateral se forma ese anillo que podemos ver aquí en la imagen. Esta es la lateral, y esta es la medial, ¿sí? Entonces abrazan el cuello quirúrgico del fémur. Sí, esta arteria femoral media pues nos va a irrigar a los aductores y a los isquiotibiales. Y por último tenemos las arterias perforantes, ¿sí? Que son ramas que van haciendo de la femoral profunda, ¿sí? Son estos pequeños ramos que se ven aquí. Estos ramos perforantes pues van a perforar la aponeurosis de varios músculos y nos van a irrigar a los aductores menores y mayores y a los isquiotibiales, a los grupos de músculos, ¿sí? Luego, como había mencionado, pues arriba tenemos el anillo crural o anillo inguinal, ¿sí? Es esta línea blanca que no tiene pierde, aquí la marco como rosa, y esta nos va a dar varias ramas. Esta femoral tiene ramas antes del anillo y posteriores al anillo. Primeramente tenemos una arteria epigástrica superficial que nace después del anillo, pero se regresa hacia la pelvis. Tenemos una circunfleja ilíaca superficial que su función va a ser irrigar la piel de la región. Tenemos una pudenda externa. Recuerden que la pudenda interna es parte de la ilíaca interna, ¿sí? Y esta pues va a irrigar el pubis y el escroto en el varón y parte de la vulva en la mujer. Y tenemos ahora una pudenda externa profunda, ¿sí? Que
igual va a irrigar escroto o la región vulvar en la mujer. Esta sería la pudenda profunda. Luego, la femoral, ya pasando el anillo inguinal y dejando la ingle de lado, nos va a dar algunas ramas. Sí, estas ramas son número uno, ramos perforantes. Estos ramos perforantes son parecidos a los de la femoral profunda. Sí, aquí los vemos, que tienen su función de irrigar los músculos del muslo, al menos en la porción medial. Y luego tenemos la arteria descendente de la rodilla. Sí. Esta arteria descendente, aquí la vemos, es esta, que a su vez nos va a dar dos ramitos, que es un ramo articular y un ramo safeno. El articular pues va a la articulación de la rodilla y el safeno sigue irrigando la cara externa, la cara medial de la rodilla. La terminal de la femoral pues va a ser la poplitea, es la continuación directa de la femoral, pero esta va a encontrarse por la cara posterior de la articulación de la rodilla. Sí, esta nos va a dar pues varias ramas colaterales. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase porque en la rodilla también hay mucha irrigación. Sí, hay una serie de anastomosis entre las arterias principales para formar o abrazar de forma circular o por así decirlo, enjaular todos los elementos que hay en la rodilla. La rodilla también es una articulación un tanto compleja, ¿sí? Entonces requiere varios elementos que la mantengan irrigados, los ligamentos, los cartílagos, los músculos que se encuentran insertos ahí, los tendones. Sí, es una región que requiere bastante irrigación. Entonces por hoy terminamos aquí. En la próxima clase vamos a continuar revisando lo que nos falta, o sea, básicamente la irrigación de las popliteas hacia las tibiales y las dos del pie. Y vamos a ver también el sistema venoso. ¿Sí? Y así ya terminaríamos por lo pronto con el aparato circulatorio, perdón, sistema circulatorio.